Seguimos a falar de consumo en Radio Culleredo. Xa estamos ben metidos no mes de abril e temos que falar de un ámbito que nos arrodea completamente en moitísimos aspectos da nosa vida. Está o consumo, ou hai algo relacionado con o consumo. Precisamente o pasado mes de marzo se celebraba, non sei se foi o día 10, agora non lo vai decir a nosa convidada, a nosa compañeira en laboras divulgativas de consumo aquí en Radio Culleredo, Ana García Rodiño, pero creo que era o 10 de marzo, me parece, o 18, non estou seguro, me está mirando así con cara, agora vai decir ela. Todos os luns falamos de consumo coa Federación Euroconsumo Galicia e con Ana García Rodiño aquí en Radio Culleredo. A ver, por que me miras así, Ana? Moi bo día. Muy buenos días. ¿Cómo no voy a mirarte así, a ver, Fran, por favor? ¿Cando foi o día do 15 consumo? de marzo. El 15, bueno. Pues, tú no te acuerdas de lo bien que lo pasamos aquí en el programa festejando el día 15 de marzo. Sí, pero acórdome perfectamente de como pasamos, pero non me acordo que día foi. Bueno, pero, tan sinxelo como bueno, pero ya estoy aquí yo para recordarte estas fechas tan entrañables para mí. Falábamos ao principio do programa que levades un mes todos os de a Federación e, bueno, todas as asociacións que están metidas nesto do consumo, con un mes con moito axetreo, porque, claro, se organiza unha efeméride como esta para se busca conectar coa xente, coa sociedade, e iso obriga a facer un montón de actividades, e, bueno, ir de aquí para aló. Creo que me decías que ata hai pouquiño estivestes nunha institución que se coñece pouco, pero é un pouco a que marca as directivas, non? E as directrices, que como é, por lo menos en Galicia, o Consello Galego do Consumo, que deben a ser, como imagino eu, como un Consello de Estado, un Consello consultivo, non? Pero dentro do consumo e en Galicia, non? Bueno, tú pones al Consello Galego un pedestal, tanto no. Sí, es un órgano importante porque es un órgano en donde están representadas las principales organizaciones de consumidores, las grandes federaciones como la nuestra, que es una de las grandes de la comunidad autónoma, Euroconsumo. Entonces estas entidades, estas organizaciones, pues configuran el Consello Galego como órgano consultivo, es decir, como órgano, digamos, de apoyo. No es que sea un órgano tan, como decías tú al principio, de tanto poder, no, pero sí de una gran importancia. De referencia, quizás. De referencia. Y sí, recientemente, es decir, hace unos días, pues tuvimos lo que es la renovación de los cargos del Consello. Renovación en la que, bueno, yo tengo el honor de formar parte de este Consello Galego. Durante otros 4 años más, voy a continuar siendo el representante de la Federación Gallega de... Iba a decir, ¿eres consellera? No soy consellera. No soy consellera. Si forma parte del Consello, eres consellera, ¿no? Bueno, sí, pero esas son palabras mayores, lo de las consellerías. A eso son precisamente a los conselleros a los que tenemos que tirarles de las orejas para que presten más atención al mundo del consumo. Y esa es también la función que tiene el Consello Galego de Consumidores, transmitirle a las consellerías. Y las consellerías también nos transmiten a nosotros, nos piden información, nos piden nuestra opinión, nos piden muchos informes, porque es un órgano que es consultado en muchos casos. Para la redacción de leyes, para leyes tanto, digamos, pues mira, leyes, por ejemplo, que toquen el tema de la expropiación, que toquen temas económicos, temas de sanidad, temas de juegos, incluso, fíjate. Todas esas normativas, en muchos casos, pues nos solicitan lo que son informes, es decir, la opinión del Consello Galego de Consumidores, que nosotros recopilamos esa información de nuestras asociaciones integrantes y después se las transmitimos pues a estos grupos políticos. Es decir, Consello Galego de Consumidores. De consumidores de Galicia. Digamos que o foro onde se xuntan ou collen forzas ou se agrupan ou se aglomeran as asociacións a representación dos usuarios, a fin de contas. Exactamente, de las principales organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios. Son los que tienen la representación en el Consello. Y representamos, aunque no estén dentro de la Junta, o sea, dentro de la directiva del Consello representadas, no tengan representación allí, sí representamos todos los que estamos, todos los miembros, representamos a toda la pluralidad de organizaciones, porque por pequeñas que sean. Son comunes. Claro. Los intereses son comunes en muchísimos casos. Entonces, bueno, pues es un órgano que trabaja, que funciona bien, que pertenece, que está, nosotros no somos unos cargos, digamos, dentro de la administración, no,
No tenemos nada que ver, no se nos abona nada para que la gente lo sepa, que lisa y llanamente, pero sí estamos, formando parte del Instituto Galego de Consumo para ser también un órgano de relevancia y de importancia en todo lo que haga el Instituto Galego de Consumo. Y esto, entre otras cosas, es lo que hice yo estos últimos días, pero como bien empezábamos el programa hablando del Día del Consumidor, pues el 15 de marzo tuvimos nuestros actos aquí en Coruña, que bueno, resultaron muy bien, actos en distintos mercados, ya lo había anunciado yo en programas anteriores, charlas, tuvimos también a la directora del Laboratorio de Consumo, y también recientemente, hace unos meses, tuvimos el 30 aniversario del Instituto Galego de Consumo, que lo festejamos aquí, y se hizo la fiesta a nivel de Galicia, aquí en las dependencias, en las instalaciones del Laboratorio de Consumo. Entonces, bueno, pues realmente claro que llevo pues unos meses de carreras de un lado para otro. E encima ven todos os luns aquí a Radio Culleredo. Pues también, eso entre otras cosas, y atiendo a los cullerdenses, porque, bueno, hay que darle pues también el valor que tiene nuestro punto de información de aquí de Culleredo, Un punto de información que antes non había e que vende o froito dun convenio entre a Federación Euroconsumo Galicia e unha asociación que unha vez escuitaron o programa falando de consumo todos os luns, pois lles pareceu importante o mellor pois poder colaborar e ceder parte do seu tempo ocupando o local cedido polo Concello pois a Federación Euroconsumo Galicia. Que balanzo faz de esos 4 anos e pico, casi 5 que levades no punto? Ti como un pouco a persoa referente que estás xestionando aquí en Culleredo, está en Vilaboa, como saben, no local Emilia Calé, detrás de Correos, no fondo de Vilaboa. Bueno, es eso, 5 anos casi. Pues 5 años muy buenos porque hicimos muchísimas cosas. Yo ni siquiera traigo anotada la cantidad de actividades que realizamos. Lo que sí tengo en mente es las que vamos a realizar, que vamos a tener otra vez una cantidad importante de charlas informativas, es decir, estamos ya programándolas para hacer hasta finales de año, agendando todo eso porque realmente hay que volver con nuestras charlas. Pero ¿cuántas charlas en estos programas nuestros sobre electricidad, por ejemplo? Dimos muchas en muchas partes de aquí de Culleredo, zonas más del rural, como llamo yo, zonas más próximas a la ciudad. Dimos mucha información. Dimos charlas sobre el tema de los arrendamientos, no solamente a través de los programas radiofónicos, sino también in situ en las propias asociaciones, en las propias dependencias de servicios sociales. Sí, porque aí a xente mesmo os leva, por exemplo, no caso do tema dos contratos de electricidade, vos leva as súas facturas para un pouco preguntar un pouco e aprender a descifrar eses galimatías que a veces son as facturas do teléfono ou da luz, ¿no? Pues sí. E as levan moitas veces. Las llevan, recomendamos siempre que las lleven, porque es muchísimo mejor que cada uno con su factura puedes poner sus dudas y se las podamos contestar. Y lo que antes era, pues realmente, digamos, un caos para los consumidores, porque no entendían para nada las facturas. Eran los momentos en los que empezábamos a ver la diferencia entre la comercializadora regulada, las pocas comercializadoras reguladas que existen y las comercializadoras libres, pero es que hoy en día ya los consumidores están mucho más informados. Aún así sigue siendo muy necesario que los consumidores retomen la formación, retomen la información que les vamos dando en cada charla para poder hacer contrataciones mucho mejores. Y gracias a las reclamaciones que se han puesto y gracias a todas las personas que quejándose han contribuido a que las cosas vayan mejorando. Si las primeras charlas que di había esas permanencias y decía cuidado con las permanencias cuando uno contrata con una eléctrica, pues esas permanencias hace un par de años se eliminaron ya. Por ley se declara que no es posible que haya permanencia. Hay que dar libertad al consumidor para que pueda cambiar de comercializadora cuando le apetezca. No es necesario que ponga causa, no es necesario que lo haga en un plazo determinado, no. Cuando quiera se cambia. Si encuentra otra mejor, se va, como dice el eslogan. Busque, compare y si encuentra algo mejor, se cambia. Pues ahí estamos y eso es un paso importante, porque antes no era posible. Era impensable hace unos años hablar de un cambio. Todos estábamos en esa famosa unión fenosa que parece que tenía el monopolio, porque en cierto modo lo tenía durante muchos años, lo tuvo,
Pero parece que nos quedamos ahí, anquilosados. Y hoy en día las comercializadoras, ya sé que son unas pesadas, también hay que decirlo de paso, porque nos llaman constantemente para cambiar, para darnos nuevas tarifas, etcétera, etcétera. Pero eso es un paso también para la libertad del consumidor y también para un mercado que sea mucho más ágil y ofrezca productos con unas ventajas. Y todos esos cambios que pouco a pouco se van uns máis pequenos, igualmente importantes, pero hai outros pues, máis chamativos como isto, todo eso tamén se deben ás unións dos consumidores e ás asociacións, neste caso é o Consello, non? Dos consumidores de Galicia, porque aí é onde se expoñen as queixas do consumidor de a pé que o mellor por si só non tería esa forza para poder facer valer os seus dereitos. Es cierto, yo así lo comento. Cuando algún consumidor me expone un problema y a lo mejor no hay una solución fácil, se desaniman, dicen, ¿para qué me sirvió? Y yo digo, mire, es que si supiese cuánto sirve que un consumidor se queje, es importantísimo. Porque primero por las asociaciones, las organizaciones, yo de manera personal, para cuando vaya a mis reuniones al Consello Galego, llevo todo ese material, es decir, las quejas principales de los consumidores se tienen en cuenta y todos las ponemos en común para buscar solución a eso. Entonces, lo que parece que no sirve para nada es un grano y está claro que los desiertos están formados por granos de arena. Pues pongamos nosotros el nuestro también. A ver si vamos mejorando todo esto. Aquí en Culleredo se está poniendo más que un grano de arena, con este punto de información. Se está poniendo, una palada de arena. Vamos a ver como temos que facer a persoas que dubido eu que haxa xente que non coñeza. Pero bueno, logo no que é a práctica o mellor hai xente que sí que escoitou falar do punto, pero como non lle tocou hasta ese momento que o facemos moito, non me intereso, non leo, e cando me toca é cando busco e me entero que resulta que eu sabía que había un punto, pero non sabía ata que punto, perdóname. Sí. O xogo de hasta palabras, que punto había un punto. Había un punto, non? E como traballades, que cousas facedes no punto, como hai que facer para a ver, el punto... decir, apuntarse. Sí, todo lo que tú quieras me parece fenomenal. Es que es así. Es que, a ver, el punto de información es un lugar en donde nosotros podemos atender a los consumidores y apoyarlos, darle información, darle pues una ayuda, digamos, de consejo, y le expliquemos un poco qué puede hacer con su problema. Eso sí, previamente tenemos que saber si es un problema de consumo o no es un problema de consumo. Pero bueno, lo explicaremos o volveremos a retomar este tema, que es importantísimo, en otro programa. Entonces, simplemente llega, el consumidor expone su asunto, se detecta que es un problema de consumo, pues claro que se le va a ofrecer primero la información para que sepa qué es lo que ha pasado, que tenga, pues digamos, una visión de por qué tiene ese problema, porque sabiendo, conociendo también sus derechos y, como no, también sus obligaciones, pues o a veces ya se va solucionando el problema poco a poco, o en otros casos se puede prevenir, y si no se puede prevenir, si ya se ha producido el problema o esa circunstancia de consumo con la que el consumidor no esté de acuerdo, pues le damos unas vías de solución, o por lo menos vamos a intentar que sean vías de solución. Entonces, bueno, una vez que recibimos este consumidor y nos va comentando, le miramos la documentación que tenga, porque claro, normalmente los problemas cuando vienen al punto de información es que ya están enquistados, Ojo, es raro que vienen pocas personas pidiendo simplemente información. La gran mayoría vienen ya con el problema, y el problema ya lo traen, y en muchos casos enquistado. Entonces ahí está la dificultad, pero bueno, nosotros estamos para eso, para desenmarañar su problema y decirle, bueno, ¿qué vía tenemos? Según sea la temática, le diremos, pues mire, tiene la vía de este procedimiento, puede acudir usted a los organismos de consumo, o usted tiene que acudir a estas otras instancias, o usted tiene que acudir directamente a los tribunales ordinarios, a los juzgados. Le diremos según sea. Entonces el consumidor, a partir de ahí, bueno, pues nos va evidentemente diciendo cómo va evolucionando su problema. Nosotros hacemos un seguimiento, le damos un formulario para que vaya haciendo las correspondientes reclamaciones escritas, si es que no las hizo previamente. Bueno, vamos acompañando. Lo que es una compañía al consumidor en su problema desde que viene hasta que le encontramos una solución.
sempre que sea evidentemente pues un tema que poda solucionar unha federación de consumo, evidentemente, porque hai temas, como decía, que o mellor non son exactamente de consumo. Vos vai moita xente así moi equivocada? Ou non? A maioría saben que o seu problema é de consumo? Bueno, la mayoría yo creo que saben que son de consumo, la mayoría. Pero también hay un porcentaje que no lo saben. Y son temas que, aunque no los podemos remitir a organismos de consumo, sí les damos una información, porque ya te digo que consumo es muy generalista. Es un sector que, aunque parece que solamente se ciñe a los derechos de los consumidores, abarca muchas más cosas. Por ejemplo, el tema de los alquileres, que eso no se puede ver en consumo, pero nosotros damos información, ayudamos a entender un contrato, damos información más técnica, revisamos contratos, bueno, hacemos un acompañamiento en temáticas que no son a lo mejor específicamente de consumo, porque no van a acabar siendo atendidas ante un organismo de consumo, pero que sí es una necesidad del consumidor. Por lo tanto, ya ves que el consumo es muy versátil. Dinos, por favor, ese número de teléfono que hai, o máis convinte chamar antes para concertar unha cita e non aparecer por ali, porque ao mellor pues tampouco poderías ti, ¿no? No, tiene que ser una llamada y se solicita una cita y bueno, nos adecuamos a los horarios, bueno, buscamos una manera para que los consumidores puedan venir por allí. Y si no, buscamos otros medios. El número es el 620-338-164. Me llaman por teléfono y ya tenemos la primera conversación y ya les digo cómo vamos a hacer. 620-338-164, o punto de información ao consumo está ali a outro lado do teléfono Ana García Rodiño, a Federación Euroconsumo Galicia. Ese punto por o convenio entre a Federación e a Asociación Axeca de Vilaboa é un punto importante, un punto e aparte dende que está en marcha para que os collerdenses e as collerdenses teñamos máis seguridade en materia do consumo e teñamos menos quebradoiros de cabeza, que cando hai un problema de consumo a preocupación ás veces é importante. Hoxe en día, coa de cosas que hai, os medios que hai, non hai por que estar preocupado e amargado. Creo que non. Eso intentaremos, que nadie se preocupe en exceso, lo justo, nada más. Ana, moitas gracias. Falamos de consumo a semana que ven. Falamos de consumo. Gracias.